Hey everyone, welcome to the second Med Talk of the year. I'm Liz. I'm Ashley. And I'm Lisa. And we're all part of the Med International team. Before we get started, we have a few updates for you all. First off, remember that the deadlines for our winter clinics are coming up, and the registration fee is only $25 this year. So register ASAP so you can get your 95.5 campaign started. We're excited to announce DevCore, a specialized service learning trip focused on the infrastructure and community development projects that MedLife works on. Please help spread the word about this exciting new SLT. It's perfect for students interested in engineering or development overall. We also want to remind everyone about our partnership with Kaplan. 3 eBoard members are eligible for 25% discount codes, while all chapter members will receive 10% off on all test prep materials. If you're interested, please contact your chapter manager for more information. Finally, just a reminder that we'll be having our Give Med campaign on Giving Tuesday, the Tuesday after American Thanksgiving. Join us in hosting a fundraising event and share the event on social media using the hashtag GiveMed. If you need ideas for fundraisers or any help at all, go ahead and contact your SAB member. This month we're talking about community needs. Now, as we know, our vision at MedLife is a world free from the constraints of poverty, and poverty is extremely complex. It's really crucial as an organization that we're always viewing poverty through a multidimensional lens. This allows us to really take into account the diverse individual needs of every community that we work with. For those of you that have been on a service learning trip, you know firsthand that the medical needs are very, very apparent within the communities. However, as we'll continue to discuss today, there are numerous social and economic factors that ultimately influence an individual's overall life and well-being. Now, in poverty, all of these factors are ultimately compounding, and they continue to kind of create this oppressive cycle and nature of poverty. Let's delve a little bit more into what multidimensional poverty means. Poverty is often described by income, and although this is an important classification when evaluating who lives in extreme poverty, only focusing on income loses the true essence of the reality of living in poverty. Poverty not only affects material well-being, it also denies people opportunities and other resources. A multidimensional approach to poverty looks at the factors that cause deprivation: poor health, lack of education, disempowerment, gender-based violence, and inadequate living standards. This multidimensional approach provides a much more comprehensive understanding of poverty, not just the income classification, and gives insight into what interventions will be the most successful and sustainable for each of these individual communities. So why doesn't just increasing income solve poverty? Even if a family's financial situation puts them above the poverty line, they still might not have their basic needs met. For example, a family may have enough money to buy a uniform, books, school supplies for their kids, but if a kid has to walk 4 hours to get to school, or their teachers don't show up to class that day, their basic need for education still isn't being met. Multidimensional poverty must be taken into account with project and policy implementation. Policy and projects cannot be implemented with a one-size-fits-all model because regions, communities, and countries differ in their needs. MedLife works in diverse communities, and we have a unique approach to working in those communities depending on their given situation. Let's take a look at one of our communities in Lima so they can share with us their reality and their needs. Buenos días, soy Carlos Benavides, director de MedProgram Lima. Estamos acá en el distrito de Villa María, que es una población de 450.000 personas. La mayoría de su población son inmigrantes de Ayacucho, Huancavelica, Purímac, y están en la mejora de sus vías de comunicación, que son estas. Son trochas todavía, que todavía le falta. Lo que necesitan acá, por ejemplo, son los muros de contención que van al costado de la vía de comunicación. Aparte, necesitan un centro médico. El centro médico está en la parte baja, a un promedio de 40 minutos caminando. Estas zonas accidentadas, son cerros. Poner sistemas de agua y desagüe es difícil acá. Abajo no, abajo es plano. Y el gobierno, ¿por qué tiene temor en poner ese servicio básico acá? Porque el costo es demasiado elevado. Abajo un terreno te puede costar ahorita, un ejemplo, $80.000. Acá no te va a costar nada. Vivirás en una zona alta, todo con problemáticas, que está cerca todo. Uno cuando va a la sierra camina 8 horas, 6 horas y no encuentras un sitio donde tener una buena atención médica.
Hola a todos, mi nombre es Mireya Manrique, soy ingeniero civil y trabajo en el área de Med Programs. De por sí la zona plana, urbana ya está colapsada, entonces esta población al no tener un suelo donde poder vivir, lo que toma de la ciudad son los cerros. Si no hay un buen líder en una comunidad no se avanza. Mi nombre es Marilu Montoya, soy coordinadora general del Comité Vecinal número 34. Tengo una población de 176 moradores de lotes. Estoy posesionada acá desde el año 2010. Desde esa fecha vinimos acá, hemos trabajado día a día este cerro, convirtiéndolo en un lugar para vivir. Yo vivía en Pamplona, acá del Cristo Blanco abajito, en un cuarto alquilado. Y mensualmente pagaba de alquiler 350 soles. Empecé con 250, luego te van subiendo 50, en 50, en 50. Entonces llega un momento en que ya no se puede más, ¿no? Esto era cerro, baldío, no había nada. A la final fui una de las casi primeras moradoras que se instaló en una pequeña casita a la de Dios, sin agua, sin luz, sin nada, sin vecinos a mis costados, tenía miedo, con velas nada más. Y eso también de parte, ¿no?, me lleva a asumir una junta directiva, porque hemos estado bastante tiempo caminando sin rumbo. No soy una mujer que se deje vencer tan fácilmente, y el señor Carlos sabe, y me dice, dígame no, y para mí es peor, como que me dijera sí. Dime que no puedes y te voy a demostrar que sí, dice, ¿no? Yo tengo una visión acá con mi población, y siempre lo digo, tener una comunidad protegida, accesible, con los servicios básicos, para poder vivir dignamente, en paz y armonía con nuestros hijos y familiares. Esta escalera se inauguró el día sábado gracias a MedLife. Anteriormente el acceso era muy difícil para mis vecinos, para los niños. La mayoría transitamos por acá para llegar a la parte de la carretera. Nosotros tenemos 28 escaleras, casi de igual tamaño. De repente la ONG no me la va a poder hacer las 28, podrá hacer 25, ¿no, señor Carlos? Entonces las otras 3 tomamos como ejemplo, ¿no? Siempre les digo, miren ustedes ese pasaje, cómo está con sus plantas, con esto, con sus arbolitos, cómo cambia, ponerle un árbol, pintarle, cómo puede cambiar el autoestima de nosotros mismos. ¿Cuál es el problema que tenemos en el gobierno? Y muchos años tenemos en el Perú. Lima y la política de Perú es centralizada en Lima, todo está en Lima. Entonces si vamos, por ejemplo, a Estados Unidos, en sus estados cada uno funciona a su forma. Nos vamos acá a Chile, que no está lejos. Tú vas a Chile, vas a Santiago, vas a La Serena, vas a Cartagena, donde tú quieras, cada uno funciona. En Lima, en Perú todavía no descentralizamos todo. Yo soy de Huánuco, soy huanuqueña, soy de Huánuco. Me vine acá a Lima a los 16 años de edad. Terminé la secundaria, veía que mis padres no me podían dar una educación. Me vine a Lima pensando que Lima era muy bonita, pues, ¿no? Pero llegas acá y no es tan bonita como parece, como la ves en las novelas, ¿no? El Estado se ha descuidado bastante de lo que son provincias, más que nada zonas alejadas, y es por eso, como le digo, no todos decimos Lima es la oportunidad, pero en realidad no es así. También podemos construir una vida en provincia, pero como no hay universidades, no hay, como usted dice, centros de salud, hay solamente centros de salud que de repente no pueden atender problemas de salud mayores, solamente para cualquier cosa lo trasladan acá a Lima. Eso es lo que nos trae a los cerros, a estar buscando casas, a veces a costa de nuestra vida, ¿no? Allá tienes fruta, tienes mejor clima, tienes todo, y acá en invierno hace un frío que te mata, y el verano es demasiado calor. Entonces mi mamá, por ejemplo, no se acostumbra, pero ya uno hace sus cosas acá, a veces no puedes ni regresar porque ya tengo 2 hijos, y yo digo, no, si me voy allá, mi hijo cuando tenga sus 17 años, termina el colegio, también se va a querer venir acá. Entonces no tiene sentido, ¿no? Mejor me quedo acá, sigo para adelante, sigo luchando para poder conseguir, ¿no?, lo mejor para mis hijos. Si el Perú quiere crecer, tiene que descentralizar ya de una vez. Tener lo que está en Lima, tenerlo en Cusco, en Arequipa, en Ayacucho, en diferentes sitios, no solamente en Lima.
porque Lima ya copó Lima. Este es Lima. In the line of community development work, it's really important to not only identify community needs, but to also think about the root causes of why these needs exist. For example, in Lima, the mass migration to the city and lack of urban planning has ultimately led to the creation of numerous communities that must organize themselves to have access to basic services such as water, electricity, and overall infrastructure within their community. In contrast, many of the communities that we worked with in rural Cusco have lived in the same region for generations. So although some of the needs might be similar or even the same as the communities that we work with in Lima, our approach to addressing these needs greatly varies simply because the root cause of what caused these needs are very different. Buenos días a todos, mi nombre es Heidi Espilcueta, soy directora de la oficina de MedLife Cusco y nos encontramos el día de hoy en la comunidad de Sexencalla, al sur de Cusco, una comunidad con la que hemos venido trabajando por ya casi un año y en la cual hemos desarrollado nuestro proyecto Hogares Saludables. Las comunidades altoandinas tienen otra cultura, otro idioma, otras necesidades. En una primera etapa hemos visto una necesidad importante que era el tema de sus cocinas, de sus hogares, y poco a poco hemos ido descubriendo otras cosas, como por ejemplo nos hemos dado cuenta que las familias, si bien es cierto querían tener una cocina limpia, no era porque no querían, sino porque a veces no tienen un lugar donde poner a secar el maíz, que es su fuente fundamental de ingresos. Si el maíz está un poco estropeado, no lo van a vender a buen precio. Entonces, ¿qué necesitan? Necesitan secadores como el que vamos a mostrar allá, y estamos interpretando estas necesidades de las familias para poder poner en práctica y construir lo que ellos necesitan. Por otro lado, lo que hacemos también es intentar incentivar a las familias a mejorar sus hábitos y de alguna manera entender a estas familias, su cultura y sus necesidades. Mi nombre es Hermógenes Mamani Guanaco, soy presidente del comité HAS de la comunidad de Sexencalle. La infraestructura que tal vez no estamos acorde a nuestra situación es nuestras redes de agua potable, porque a veces nuestros compañeros antiguos que habían hecho por medio de las chacras, un poco que hay desperdicio del agua. Más bien es agradecer a MedLife que nos está apoyando con hacer mejorar nuestra situación, nuestra calidad de vida en nuestros hogares, con la cocina que nos están dando, con la cocina mejorada, de mejorar nuestra fachada, nuestros cuartos, nuestras viviendas, y estamos muy agradecidos. Hay otros temas también de infraestructura en cuanto a la educación y la tecnología, ¿no? que no necesariamente llega. Bueno, sí, efectivamente, a veces nuestros jóvenes de nuestra comunidad y de otras comunidades de nuestro distrito tienen tal vez bajo rendimiento académico. No es que ellos no tienen la posibilidad, digamos, de tener centrado su educación. Se debe a veces a un factor importante, porque nuestros jóvenes de Sexencalle y de otras comunidades nos apoyan a nosotros, ¿no? Y apoyan a sus papás en temas de la agricultura. Mayormente salen a trabajar en las madrugadas y se van después al colegio, y veríamos cómo, digamos, llega a la institución todo cansado físicamente, ya agotado, van a descansar a la institución, y eso yo creo que dificulta en su aprendizaje. Una de las cosas muy importantes que MedLife nos ayuda a entender, el hecho de que MedLife trabaja tanto en Lima como en Cusco, nos ayuda a entender mucho mejor el problema migratorio. Los niños, las nuevas generaciones necesitan encontrar otras fuentes de ingreso que no solo sea la agricultura, porque eso ya no va a ser suficiente. Es así que se ven con la necesidad de salir para adquirir otro tipo de servicios y otro tipo de educación. Es por eso que una de nuestra visión también es ayudar a estas familias para que puedan adquirir servicios que encuentran en la ciudad dentro de su propia comunidad. Esto va a ayudar a que las familias también decidan quedarse y poder mejorar la comunidad que ellos ya tienen. La idea sería que en la medida de lo posible todos los pueblos crezcan con las mismas oportunidades. It's easy to focus solely on basic necessities such as healthcare and education when talking about community needs, but overall well-being is so much more complex than that.
Marginalized communities often lack banks, legal representation, and local government services such as trash pickup, among other things. The World Health Organization defines overall well-being as a complete state of physical, mental, and social well-being, and not merely a lack of disease. Even taking a look at the physical environment around us, having access to green spaces has such a tremendous impact on our well-being. When working with communities, we want to ensure that we're thinking about how to empower these families through bettering their physical, emotional, and mental health. Nosotros promovemos lo que es el empoderamiento de comunidades. Inicialmente ingresamos por el medio de las campañas médicas, los talleres educativos, para medir qué tan organizada está la comunidad. Eso nos indica si es que la comunidad va a responder a bien y podemos hacer los proyectos de infraestructura, como escaleras. Las escaleras, porque para las comunidades en estos asentamientos humanos de ladera son de primera necesidad como accesibilidad. Ahora, una vez que esta comunidad ya cuenta con las escaleras, aún está en el proceso de empoderamiento, en el proceso de desarrollo. Entonces nosotros continuamos con la fase 2 y es que esta comunidad tenga un espacio público en el cual pueda compartir en sus días fines de semana y que los niños más que todo puedan tener un espacio donde desarrollar sus actividades creativas o recreativas. Hemos podido ver que muchos niños no tienen un espacio saludable donde puedan desenvolverse y usan muchos las mismas escaleras para jugar o las vías que aún no están consolidadas, lo cual es un riesgo para ellos. Entonces, como MedLife estamos buscando implementar los proyectos de espacios públicos donde los niños y también las personas adultas y adultos mayores tengan este espacio donde puedan compartir y se puedan consolidar más la comunidad. Esto es el espacio que hemos reservado nosotros para un parque infantil para nuestros niños. Es un espacio grande, ahorita parece feíto, ¿no? Pero después, con trabajo, con sacrificio, todo lo vamos a lograr. Nosotros no queremos que nos den nada gratis, todo queremos trabajarlo, hacerlo. Este es mi sueño, que ahora estamos encaminándolo y no vamos a parar hasta conseguirlo. Across all MedLife communities, including our chapters, we want to encourage the use of a multidisciplinary approach to addressing local community needs and even the needs of our member base. Let's hear from Ohio State how they're addressing the needs within their community. Hi, I'm Jesse Canella. I'm the president of MedLife at The Ohio State University. And I'm Ethan Schwendeman. I'm a third-year bio student and the fundraising coordinator at Ohio State University. One of the major components that we recognize in our chapter that we want to further expand upon is our retention and our committed members that we have within our organization. Some of our needs within our chapter are having a greater sense of community for our members, as well as having members on a more committed basis within our organization at meetings and social events, as well as with our volunteer opportunities and fundraising opportunities throughout Columbus. And we hope that with our more committed members that we'll have a greater and more connective relationships between our local community as within the MedLife chapter as well. As a major city in the United States, Columbus has representatives from many different socioeconomic statuses and people from many different walks of life. So as students of one of the biggest schools in the country, we have many opportunities to help our community and serve the individuals around us. There's a lot of poverty in Columbus, there's a big opiate epidemic. There's just a lot that we can do to serve them and the different needs that our community presents. Through a few means of us reaching out and helping our community is we have weekly volunteers at free clinics around Columbus. We try to inform our general body, so we'll have guest speakers come in and talk about the opioid crisis or the health issues that are going on or developmental issues. And then we also have fundraisers for these events that we're trying to raise towards specific local and national MedLife projects. So I think when people initially see the MedLife name and look at the characteristics of our organization, they see a very strong sense of going out into the community, listening to what they need, and then acting upon that. So when I initially joined the club my freshman year, I noticed that this organization does a great job at reaching out and seeing the needs of the community rather than going to the community and starting a program, starting some sort of service that they potentially may not need if they
like couldn't be utilized. So especially from our first what's it called? From the involvement fair, we get a lot of people interested in how they can impact and how they can help grow the community instead of just going into the community serving and then not having a purpose from it. So both in our chapter and as an international organization, we have a big focus on development and longevity with public health versus just temporary medical treatment or medical care. So in addition to the regular means of communication like Gmail and through other email routes, we've been putting a strong push towards our executive members going out and talking to the general body audience. So at our first meeting this year, we had a little icebreaker period where we would go out and we actually talked to some new general body members that we've never seen before, that were incoming freshmen, and we tried to pick their brains a little bit. We tried to talk to them and see what they were looking for out of the org and what kind of goals that they had if they wanted to be part of this organization. So we're trying to take a more personal and direct route of communicating with our members. And we really work to build connections and ties within our body and with our general body members, because we really want them to have a feeling of efficacy in our organization rather than just being a member. We want them to connect to the exec board and connect to the different opportunities that we have for them. And that's really through a lot of different routes within our organization. We have an executive board of 13 people, but it involves different levels of coordinators and chairs. We have committees, we have cohorts and medfams within the general body, and we really want them to feel like they're important and play a role within our org rather than just being non-active, passive bystanders. As an organization, we are constantly listening to the needs of the communities where we work. And we must also recognize that those needs are dependent on context. Our role is to empower the communities, whether they be in Columbus, Ohio or Lima, Peru, to meet their own needs in a way that's appropriate for the realities in which they find themselves. Thank you so much for joining us for our second Med Talk. Please feel free to reach out to one of your chapter managers or email us at info@medlifemovement.org for any questions or comments that you may have. Also, we're constantly uploading chapter resources on our Campus Labs page, so make sure to create an account and check out our Med International Organization page if you haven't done so already. We'll catch you next one. Bye!